Muchas gracias. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, mi agradecimiento especial a esta institución, en particular al querido profesor Julio Contegrán. Yo he tenido el honor de conocerlo como profesor, primero, y después como autoridad, así que digamos que tengo un conocimiento muy académico de su trayectoria y de sus principios. Y, por supuesto, a la querida profesora María José Rodríguez, a quien le tengo que agradecer y felicitar realmente por el tratado y no solo por este encuentro, sino también por el Congreso Internacional, que ha sido muy exitoso. Breve, como me pidieron. A ver, los intereses de la sociedad, cuando uno analiza esta legitimación procesal, que realmente, me acuerdo de una profesora en el máster, la doctora María Llaneret de Pérez Cortés, que decía que, claro, aquel que debe enfrentarse, en definitiva, como parte en un proceso, el primer problema que tiene es la legitimación. Es el primer obstáculo que tiene que vencer. Que lo han tenido instituciones públicas, funcionarios públicos, entre ellos el defensor del pueblo, entre otros, que ha sido uno de esos funcionarios de la nación, que ha sido, y también el de la provincia, que ha sido uno de esos funcionarios en los cuales siempre lo primero que se le ha analizado es la legitimación procesal. Pero fuera de la cuestión que uno puede llamar de técnica procesal, pero que hace al fondo de la cuestión, que le rechacen la legitimación a alguien para accionar en juicio, cuando uno recurre, evidentemente, a la Constitución provincial, al régimen legal, se encuentra con unos términos como los intereses de la sociedad. Entonces, tres conceptos tomé, básicamente, desde lo teórico, para ver, bueno, ¿qué implica estos intereses de la sociedad desde el punto de vista principalmente del derecho administrativo o del derecho público? Interés público, interés general, bien común. Recurrí a un diccionario que siempre recomiendo, que es el diccionario panhispánico del español jurídico, muy interesante. Por ejemplo, el otro día encontré una palabra que no estaba en la RAE, pero sí estaba en este diccionario, con lo cual hace mucho a la costumbre jurídica. Y claro, me encuentro con tres términos que si nosotros vamos a la doctrina del derecho público, vamos a ver que cada autor le otorga un significado distinto porque hay que decir la verdad. También hay una carga ideológica detrás de estos términos. Pero el diccionario, la verdad, es que me da un contenido bastante preciso. Cuando refiere al interés público, habla de aspiraciones. Aspiraciones, conjunto de aspiraciones que surgen como a partir de necesidades colectivas de miembros de una colectividad, pero dice un dato que me parece importante: protegidas mediante la intervención de los poderes del Estado. Habla de la protección permanente de esas aspiraciones vinculadas a las necesidades sociales. Cuando voy al concepto de interés general, no de interés público, ya me está haciendo referencia a las funciones del Estado. Dice, el interés general son las funciones del Estado, en realidad. Pero funciones del Estado vinculados a valores y objetivos de los que trascienden los intereses concretos de las personas o de los grupos. Con lo cual acá ya hay una mirada desde el Estado y evidentemente su estructura democrática, y nadie va a poder en esto negar cierta ideología, pero que trasciende la individualidad. Y voy al bien común, que es considerado evidentemente un concepto totalizador, que incluso el Papa Francisco hacía alusión de que para construir una sana sociedad inclusiva, participativa, tiene que tener la roca del bien común. Y cuando vamos justamente a este concepto, fundamentalmente desde la Iglesia Católica, nos encontramos, y que uno también lo puede vincular con cualquier otro tipo de filosofía o de religión, habla de un conjunto en general también
de condiciones de la vida social, pero que atienden principalmente a la dignidad de la persona humana. Cuando nadie dice qué es los intereses de la sociedad. Cuando voy al concepto interés de la sociedad y no al IA, sino en realidad a otra fuente muy importante, que es el Wikipedia, porque hay que reconocerlo, lo que pasa es que la IA ha descartado el Wikipedia. Claro, me encuentro con que el interés de la sociedad es el interés de los socios. ¡Wow! Claro, y los intereses de los socios a veces no coinciden, pero sí tienen una finalidad, que es la finalidad de la sociedad. El objetivo no lo toma en cuenta desde un punto de vista, digamos, del bien común, interés general, sino que cuando uno va a un concepto y googlea intereses de la sociedad, se apunta más a ese interés privado, al interés de una comunidad que se conforma, un grupo social que se conforma a partir de finalidades. Entonces, este interés de la sociedad en la interpretación de las competencias, porque para hablar de la legitimación procesal yo tengo que hablar de las competencias del organismo, evidentemente se une con los preceptos constitucionales que dan la base a la provincia, al Estado en general, y evidentemente a los objetivos generales, a esta competencia que tiene atribuida al Ministerio Público. En ese ámbito, entonces, nadie puede discutir que hablemos del interés general, del interés público, del bien común o de los intereses de la sociedad, vamos a tener un eje común que son los derechos humanos. Y esto en parte, yo no sé si tira por la borda, pero va a desplazar mucha doctrina que trató de ir, que si es el interés del gobierno de turno. Digamos que tenemos un eje que nos puede dar por lo menos un contenido de lo que es ese interés de la sociedad que va a justificar la legitimación procesal. Derechos humanos, evidentemente, universales, indivisibles, interdependientes. Progresividad, bases para justamente justificar una legitimación procesal. Entonces, la pregunta que uno debería hacerse es si existen supuestos en los cuales el interés de la sociedad puede ir en contra de los derechos humanos. Porque en realidad también uno debería plantearse. Es muy difícil hablar en esta época de un interés de la sociedad donde estamos acostumbrados más a los intereses sectoriales de la sociedad que a los intereses conjuntos de la sociedad. Todos los días tenemos demostraciones en que tenemos una sociedad muy dividida en cuanto a específicamente los intereses que tiene. Pero en realidad podemos encontrar en la satisfacción de los derechos humanos, en la realización de los derechos humanos, esto que nos puede, en definitiva, proponer o que podemos proponer como ese interés de todos. Voy a tomar como ejemplo una posición que asumiera la Procuración en un caso que, claro, parecería decir, ¿y esto por qué? A ver, usuario y consumidor. Hay un dictamen de hace unos años, que es un dictamen que tuvo que emitirse en el caso Pereira contra Aguas Bonaerenses, que está en una recopilación de un libro de legitimación procesal del Ministerio Público de la provincia del año 2022. Recomiendo la lectura porque son aproximadamente 60 páginas y que cuando lo leí dije, este va a ser material para mis alumnos el año que viene. Claro, es la posición que va a asumir el Ministerio Público frente a una causa iniciada por un grupo de vecinos, con un problema específico en materia de agua potable y desaguas cloacales de Dolores. ¿Y por qué me llamó la atención? Claro, acá hay una posición que ya va a asumir aquel que considera que no se le presta un buen servicio público. Y como ustedes saben, el servicio público, cuando es concesionado, parecería que deja
de tener un concepto de servicio público para pasar a tener un concepto mucho más comercial, porque como lo presta un privado y entonces el concepto del administrado es reemplazado por el de usuario y tengo una tarifa con toda una regulación especial, parecería que deja de tener esa consideración de ese servicio general, con regularidad, con igualdad, etcétera, etcétera, para pasar a ser objeto, en última instancia, de un acuerdo comercial entre privados. Entonces, claro, cuando uno va, se tiene una asociación, va a ser un reclamo determinado, sentencia en contra de Aguas Bonaerenses, que va a plantear, contra la sentencia de la Cámara de Apelaciones Contenciosa Administrativa de Bahía Blanca, un recurso extraordinario por inaplicabilidad de la ley. Había un reclamo muy interesante porque evidentemente los usuarios se sentían afectados directamente por una deficiente prestación de agua potable. Hablaban de calidad, hablaban de cantidad, un buen planteo, y evidentemente había una cuestión, una necesidad de reforzar en última instancia aquello por el cual estaban pagando. Ellos incluso plantean el problema de la refacturación del servicio. Esto es un dato no menor en el contexto. Entonces, claro, cuando uno se pone a analizar, recuerdo el viejo debate de si el suministro de agua potable es un derecho humano o es un servicio público. Más allá de la legitimación que la ley 13.133, con su actualización, le otorga al Ministerio Público y a pesar de los vetos posteriores de la modificación a través de decreto, lo cierto es que, claro, cuando uno ve el tema y se está hablando de una refacturación, el tema dice, a ver, ¿hasta dónde llega la legitimación procesal? ¿Cómo hace para intervenir? Más allá de que estoy frente a un proceso, ¿cuál es la posición que va a tomar? A partir de su competencia, más allá de la competencia que le corresponde respecto del recurso. Es decir, en el fondo de la cuestión, ¿cuál es justamente esa función que tiene el Ministerio Público? Muy interesante porque, evidentemente, Aguas Bonaerenses se defiende, pero se defiende con pliego, contrato, etcétera, etcétera. Y uno se pregunta, ¿el agua potable es servicio público o es un derecho humano? Hace muchísimos años atrás, en un municipio, me enteré interpósita persona, de México, muy pequeñito, lo que sería el Consejo Deliberante, resuelve concesionar el suministro de agua potable de ese pueblo porque ya no tenían ellos la técnica, lo suministraba el propio municipio, la propia comuna, y ya necesitaban. Dentro de las condiciones que aprueba este grupo, digamos, de consejo, que muy pequeñito, creo que eran 8 o 10 personas nada más, está que, bueno, las bases van a implicar un 20% de incremento en la tarifa como base, porque yo tengo que atraer a aquellos privados que suministran el servicio en otra comuna para que se presenten. Esto era casi fin de año. Típico pueblo, sale de la reunión el primero, avisa, ¿y quién se entera? El periodista de la radio del pueblo. 5 a 10 minutos se demoró el pueblo para salir a la calle a reclamar de que no se podía concesionar porque era un derecho humano que no podía estar justamente a cargo de un privado y mucho menos con un incremento de la tarifa. Evidentemente, a los pocos días se dejó sin efecto esta medida por parte del Consejo, que después se retomó con participación ciudadana, en el cual se le explicó al pueblo. Y ahí vino el debate. Hay interesantes trabajos de un profesor mendocino, Oliver Martín, en materia de agua, muy interesante, donde se contrapone servicio público a derecho humano. Y esta
posición que asume el Ministerio Público en este caso es muy ilustrativa, sumamente ilustrativa. En un momento, porque claro, la defensa, además, ¿cuál era? El Ministerio Público solamente tiene competencia en materia penal, que es la primera que todo el mundo... Entonces aclara, no, miren, no solamente tenemos materia penal, etcétera, etcétera. Además de profundizar esa posición que venía asumiendo de que evidentemente el Ministerio Público no tenía por objeto representar el interés individual, porque este era uno de los problemas, ese interés individual que había de un grupo justamente de usuarios, y de decir, bueno, tampoco es que voy a estar al lado, ¿no? Sino que somos dos los que demandamos, sino que yo estoy para otro tipo de función. Esto me pareció interesante. Hace todo un análisis del rol que tiene el agua en materia de derechos humanos, hablando de la vida, hablando de la salud, de cómo a través del agua se permite el ejercicio de otros derechos. Tengo derecho al agua, sin desconocer el rol que tiene el concesionario dentro de un campo de un contrato. Porque esto hay que decir la verdad. O sea, también yo tengo un contrato que establece deberes y establece derechos. No puedo suministrar aquello que naturalmente no tengo la posibilidad de hacerme, pero sí a partir de un contrato de concesión del cual yo me comprometí, que no le saca el carácter de derecho humano. Por supuesto que la decisión fue a partir de la intervención del artículo 27 de la ley 13.133, con su modificatoria, y además citando la ley 24.240, que es la ley de defensa del consumidor, propició el rechazo del recurso extraordinario interpuesto por la prestadora. Es este dictamen el que me parece permite encuadrar esas dudas que pueden quedar entre lo que es el interés de la sociedad, porque había que admitir, no era un interés de toda la provincia, no era un interés incluso de todo el partido, era un interés representado por una asociación de Dolores. Con lo cual también tenía una limitación, porque la prestadora no era una prestadora solamente para Dolores. Entonces, hay acá este juego que me parece que es sumamente interesante en materia del Ministerio Público, que creo que en este tipo de situaciones es donde uno dice, cuidado, yo puedo tener una relación comercial, puedo tener un contrato de concesión, puedo decir es derecho público, seguiremos debatiendo los administrativistas si el contrato es contrato público, es contrato privado, no vamos más, porque el día que no dejemos de discutir no sé qué vamos a hacer, pero no importa. Acá lo interesante es no renunciar a la competencia, justificar la intervención, más allá incluso de ese rol que podría llegar a ser discutido desde lo que es el usuario del consumidor. Porque es cierto, el usuario del consumidor, y acá me lo planteé respecto del defensor del pueblo, la cantidad de veces que al defensor del pueblo le rechazaron la legitimación procesal, pues diciendo, no, esto es de una provincia, usted no puede desde la nación defender a alguien que tiene un defensor. Sí, pero el defensor del pueblo de la provincia no tiene la legitimación procesal, por ejemplo, que tenía el de la nación. Entonces, el del pueblo se quedaba, el de la provincia se quedaba sin la protección. No, pero usted no puede porque en realidad tiene que tener un derecho de incidencia colectiva. Es acá la justificación, ese derecho de incidencia colectiva. Ahora, ¿lo colectivo qué es? Es ese interés de la sociedad en el cual tampoco lo colectivo es el del todos. Es el del interés de una sociedad, de un sector de la sociedad. Es general, y acá me parece que hay un tema que creo que es el que el Ministerio Público viene también defendiendo, que son las cuestiones de calidad. Más allá del debate que es derecho humano, que es sociedad, que es la comunidad y lo sectorial, hay un dato que me parece que ya es hora de empezar justamente a plantearlo dentro de lo que son
no solo las acciones judiciales de un particular, de una asociación, sino también el rol de los propios jueces y el rol del Ministerio Público, que es la calidad de aquello, de los servicios, es la calidad en la prestación de los derechos. Porque quizás el servicio está prestado, quizás el derecho tiene cierta satisfacción, pero no la calidad. Y acá sí nos encontramos con una zona un poco gris, ¿no? Porque, ¿qué es la calidad en términos objetivos? Por eso también es muy importante que en la materia y en lo que hace a la legitimación procesal del Ministerio Público, las cuestiones de calidad deban empezar a ser también motivo de fondo, a lo cual habrá que establecer cuáles son esos indicadores de calidad que yo puedo decir no tiene calidad. Si yo entiendo que la calidad está fuera de lo jurídico, me voy a encontrar en más de una oportunidad en problemas y no sé qué hubiese pasado en esta cuestión. Para yo decir que indago sobre la calidad y a partir de la calidad yo ejerzo una competencia porque tengo un interés de la sociedad en que la prestación se llame servicio público, se llame actividad de interés general, pero en el cual esté el derecho humano involucrado, acá yo, Ministerio Público, voy a tener que empezar, señoras y señores, a ver cómo hago para identificar la calidad. ¿Cuáles son esos indicadores de calidad que a mí me van a permitir desde la competencia tener mayor fundamentos para la defensa de los intereses de la sociedad? El tema del agua es un tema que nos convoca a todos. El cambio climático es un tema que nos convoca a todos. El cambio climático es un tema que empieza a ser un problema para la justicia, para el Ministerio Público, para todos. La observación general del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la observación general número 15 de ya hace varios años, realmente pone sobre la mesa el problema del agua y del cambio climático en general. Y fíjense ustedes que este caso fue en Dolores. Y en el año 1977, en Mar del Plata, se celebró la primera conferencia internacional en materia de agua potable. Casualmente, ¿no? Fíjense, pasó mucho tiempo, esta intervención es del año 2019, y seguimos teniendo los mismos problemas porque evidentemente seguimos teniendo los mismos problemas. Nada más que agradecimientos. Esto era, en definitiva, y creo que es lo que nos corresponde a todos, ¿no? Reflexionar, debatir. Nadie tiene la verdad absoluta en esto, pero me parece que la sociedad empieza a exigir una mayor apertura en lo que puede ser las reflexiones, lo denominemos servicios públicos, no lo denominemos servicios públicos, pero que hagan realmente a la dignidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María.